contagiándose de su belleza, de su genio. Millones de personas viviendo sus vidas, inconscientes. Bienvenido al mundo real. Bien, en este canal yo siempre exhorto a la gente que haga su propia investigación, no que tiene que creerme a mí. Entonces, quiero darle unas pautas de cómo hacer la investigación. Ojo, es unas pautas de cómo se hace una investigación, no que tienen que hacerlas como yo la hice o creerme básicamente lo que yo digo porque supuestamente está basado en investigación. Uno tiene que hacer siempre su propia investigación y es beneficioso y hasta satisfactorio para uno mismo. Ahora, ¿cómo se hace? Siempre se debe hacer con una metodología de investigación. No es que uno se levanta y se levanta contreras con el mundo y contra el sistema y dice, no, yo voy a creer ahorita que la Tierra es plana y punto. No es así. Hay que aplicar una metodología de la investigación. Ahora, lo que debemos hacer siempre es ciencia. Vamos a escribirlo aquí. Ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿no? Conocimientos e información que se han adquirido utilizando un método, pongámoslo así, un método objetivo, un método que se basa en la observación y también se basa en el razonamiento. ¿Ya? Este método, cuando utiliza la observación, no se trata de cualquier observación. No es que, por ejemplo, vemos al sol salir por el este y ocultarse por el oeste. Lo vemos una sola vez y dices, ya está, ya lo vi. No, eso es una observación normal. Lo que tenemos que hacer es una observación científica, que es otra cosa. La observación científica observa el sol, lo observa otro día, nota el patrón, mide el tiempo, observa su paralaje. Bueno, se trata de una observación científica, es muy diferente a una observación común. ¿Ya? El razonamiento, no podemos razonar sin conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de las causas para poder aplicar un buen razonamiento. Si no, vamos a aplicar un mal razonamiento. Y cuando uno aplica un mal razonamiento, eso se conoce como falacia. Hay varios tipos de falacias. Pero para no caer en una falacia, tenemos que aplicar un correcto razonamiento usando el conocimiento. Ojo, este método del que les hablo es conocido como el método científico. Seguro lo hemos visto en la escuela, en el colegio. ¿No? El método científico utiliza la observación y utiliza el razonamiento, pero la observación científica y el razonamiento científico. ¿Cuándo se vuelve el razonamiento científico? Cuando aplicamos el conocimiento científico. Ya vamos a profundizar un poco más. El asunto es que debemos tener claros también, no solamente que tenemos que aplicar el razonamiento basado en el conocimiento, sino que también tenemos que tener clara ciertas definiciones. Definiciones, vamos a ver si lo pongo acá. A ver, ahí. Antes de que me olvide, el método científico utiliza la observación y también trata o exhorta a las personas a que reproduzcan no solo la observación, si no se puede reproducir, se debe notar el patrón por lo menos, analizarlo. Y el método científico invita a las personas a que realicen experimentación, porque la finalidad de la investigación, vamos a ponerlo aquí, la finalidad de la
investigación es crear algo que conocemos como hipótesis. Esta es la finalidad, crear hipótesis, tratar de dar una explicación a un fenómeno, a un evento o algo así. Ahora vamos a las definiciones, porque a veces es un poco confuso. Imagínense que tenemos algo que se llama suposición. La suposición es una idea, yo le llamo una idea vaga para tratar de explicar algo que hemos observado, un evento o lo que sea. Pero esta idea, ¿por qué le llamo idea vaga? Porque es una idea sin conocimiento. No está basada en el conocimiento. Es algo que se te pasó por la cabeza y ya está, sin razonarlo mucho. Una hipótesis, en cambio, también es una idea, pero esta está basada en el conocimiento. ¿Ya? Está basada en el conocimiento. Ahora, está muy distante, muy lejos de que una suposición sea una hipótesis. Ahora, para que la hipótesis se vuelva teoría, no porque dé usted una correcta hipótesis se va a volver una teoría. Para que la hipótesis se vuelva una teoría, tiene que tener un peso, sustento experimental. Es decir, usted tiene que aplicar, cuando tenga una buena hipótesis basada en un conocimiento, tiene que aplicar una experimentación para poner a prueba esta hipótesis. Ahora, si usted no tiene el conocimiento, sale y lo busca. Es como cuando tiene un asunto médico, entonces usted va y habla con el médico y se informa, pero no solamente le cree lo que dice el médico, porque el médico también se puede equivocar. Entonces, creer todo lo que dice el médico es entrar en una falacia. Ahora, uno escucha al médico, busca los textos, corrobora lo que está diciendo, busca la evidencia que respalde lo que dice el médico, que respalde lo que dice el texto. Eso es lo que conocemos como una investigación. Y bueno, entonces basado en el conocimiento usted podrá sacar una buena hipótesis. Una teoría ya, porque hay muchos errores en que los propios terraplanistas hemos caído en decir, no, eso es teoría y todo es teoría. No es así. Una teoría tiene peso, tiene peso experimental. Una teoría tiene un peso científico ya. Una teoría es una teoría cuando ya está probada. No cualquier cosa es teoría. Por ejemplo, yo no puedo decir que la Tierra bola es una teoría porque cuando reviso el supuesto peso experimental que tiene, se cae. No, está lleno de falacias, de experimentaciones no científicas. Ojo, porque no toda experimentación es científica. Hay experimentación que no es científica, que viene a ser parte de la pseudociencia, pero que es tomada como científica para dar un supuesto peso a una teoría, o a lo que se cree que es una teoría. Ahora, todas estas experimentaciones y este respaldo científico o supuesto científico que tiene la teoría de la Tierra bola, cuando ya uno lo analiza de cerca, se da cuenta que eso no es una teoría, ni siquiera es una hipótesis, porque para que sea una hipótesis tienes que tener un sustento experimental. De no tener un sustento experimental, deja de ser hipótesis y pasa a lo más bajo del pensamiento, que es la suposición. Esto es lo más bajo que se puede tener. Esto no se debe hacer, no se debe hacer. Andar por ahí suponiendo por la vida. No, bueno. Ahora, para que la teoría sea una ley, esta experimentación debe tener, o sus resultados deben predecir. Si yo puedo predecir con los resultados de esta experimentación, entonces esto puede ser ya una ley.
porque la ley no falla. No puedo decir yo que cualquier cosa es una ley. Por ejemplo, yo no puedo decir la ley de gravitación universal. Lo que yo puedo decir es la ley de la aceleración de la velocidad, que es otra cosa. Yo puedo predecir que un objeto cae a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y jugar con eso, y puedo predecir cosas, pero no puedo predecir que un objeto atrae a otro solo por tener masa, etcétera, etcétera. Entonces son falacias. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta los terraplanistas, digámoslo así, a mí no me gusta llamarme así, pero bueno, es que existe la teoría de la superficie de la Tierra plana. Sí, existe, porque tiene peso experimental, tenemos observaciones a larga distancia y un sinnúmero de etcétera. Ahora, ¿por qué viene esto al tema? Voy a ponerlo con otro ejemplo más para que quede claro, porque recordemos que la idea de hacer una investigación es dar una buena hipótesis, una hipótesis correcta, no una hipótesis nula, ni falsa, ni nada, una hipótesis correcta. Entonces, yo voy a enseñar un método, al menos el que yo utilizo, que es el siguiente. Nosotros cuando vamos a hacer una investigación tenemos que tener datos, siempre los datos, anotados los datos. Tenemos este testigo, por ejemplo, que nos dice que vio entrar en esta cueva a una serpiente, al ratito vio entrar a un ratón y escuchó un sonido, algo así como un chillido, y luego vio salir a la serpiente. El testigo va, revisa y nota que no hay ninguna otra entrada, ninguna otra salida y que el ratón no está. Entonces, él quiere hacer una investigación y lo que necesita es dar una hipótesis. ¿Ya? Para dar una buena hipótesis, vamos a deducir sobre estos datos. Por ejemplo, ¿qué sabemos de las serpientes? Sabemos que comen ratones. Esta sí, no es como los gatos, como el ejemplo de un científico que él hablaba de un gato y ratón, porque los gatos, solo los más salvajes, los que tienen herencia salvaje, comen a los ratones y los ratones tienen que ser pequeños, salvo que el gato sea enorme. Pero los ratones usualmente matan a los ratones, no se los comen. ¿Qué sabemos de los ratones? Sabemos que son, digamos, presas de serpientes. Esta cueva tenía una sola entrada, tenía la misma salida y tenemos al testigo. Bueno, ahora, para dar una correcta hipótesis, la hipótesis tiene que ser coherente con todas las deducciones que hemos hecho basado en los datos o basado en la información que tenemos. Por ejemplo, hay muchas personas y están en todo su derecho de sacar hipótesis distintas basadas en la misma observación o el mismo testimonio. Por ejemplo, alguien puede decir que tal vez el ratón, no sé, tenía la velocidad de Flash o de Quicksilver, y apenas vio a la serpiente, salió y el testigo no lo vio. Tal vez alguien pueda decir también que el ratón, no sé, peleaba duro y le dio una paliza a la serpiente, qué sé yo, cuando entró el testigo el ratón podía hacerse invisible, nunca lo vio, bueno, un largo etcétera. Se pueden sacar miles o muchas, no miles, pero muchas hipótesis, pero la hipótesis tiene que ser coherente con la información que nosotros conocemos. ¿Ya? Tienen que ser coherentes, tienen que ser sensatas. Y lo más sensato que yo puedo decir, basado en esto y en esto, es que la serpiente se comió al ratón. Es lo más sensato a lo que yo llego, a lo más lógico también. Ahora, esto se mantiene como hipótesis. Todavía no es una teoría. Yo necesito una evidencia para que sea teoría. Digamos que la mejor evidencia que podría tener es si yo atrapo a esta serpiente, ¿no? Y le abro su panza y en la panza encuentro un ratón. Ahora,
Cuando un terraplanista, por ejemplo, da un argumento, también existe la contraparte, los que creen que el mundo es una bola. Ellos, como quieren buscar la quinta pata al gato, al terraplanista, podrían decir, y están en su justo derecho, podrían decir, bueno, pero esta serpiente, este ratón, perdón, que estaba en la panza, no necesariamente va a ser el mismo que estaba acá. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero entonces, ¿dónde demonios está el que está acá? ¿Mm? Y aquí aplicamos el conocimiento que tenemos de estos animales. Entonces, esto es lo más sensato. Entonces, si nosotros tenemos esta evidencia, ya esto pasa a ser una teoría. ¿Mm? Esto se puede reproducir. Puedes meter a un ratón con una serpiente y la serpiente se lo va a comer al ratón. Eso se puede reproducir. Ahora, esto es una idea muy vaga. El asunto que me lleva a esto es que a veces estamos, cuando son un niño, yo quiero que se imaginen un niño que ve a la luna en el cielo. Yo no sé si yo me acuerdo que yo era chiquito y pensaba que la luna me seguía, porque veía el movimiento de las nubes, parecía que se movía y me seguía. Pero uno cuando ve la luna, o un niño, y ve su paso por el cielo, ve el trayecto de la luna, lo más lógico para el niño se está moviendo la luna. Para los adultos y hasta para la versión oficial es lógico porque es observable, porque se nota, es medible, etcétera, etcétera. Tú ves el paso de la luna y sabes que se está moviendo y está haciendo un recorrido. Cuando ves, por ejemplo, el sol, aquí la cosa ya cambia. El niño ve el sol, ve hacer un movimiento, hacer un trayecto, un recorrido, y si nadie le dice lo contrario, va a pensar lo mismo, que es este astro el que se está moviendo sobre nosotros y dejando un recorrido. Y aquí ya entra, para lavarle el cerebro al niño, lo que es la escuela. Este es el libro de ciencias naturales de mi hijo, es el que da el gobierno del Ecuador. Aquí está el gobierno del Ecuador, el Ministerio de Educación, que por cierto dice, el conocimiento les pertenece, el futuro también, y ponen este astronauta y la navecita y la estrella y todo eso. Saben que a los niños se los comen con las imágenes. Déjenme ver lo que dice acá, déjenme ver si lo puedo enfocar. Dice, la posición del sol durante el día. Y aquí dice, lo voy a señalar aquí. Vean. Dice, ¿crees que el sol se mueve a lo largo del día? Pues no es así. Lo que estamos observando es el movimiento de rotación de la Tierra. Pues no es así. O sea, ya de entrada el niño está recibiendo de parte de la autoridad, porque un niño, todos sabemos, porque todos hemos sido niños, un niño tiene un respeto por la autoridad, por las maestras, por las instituciones. Hay niños malcriados que no respetan, pero en el fondo saben que ellos son la autoridad educativa y lo que dice la autoridad educativa es, y punto. Entonces, un niño que se preguntaba si esto que veía es lo correcto, ya pues no le dan ganas de saber absolutamente nada más del tema, no va a querer investigar nunca más, porque aquí ya le están dando la respuesta. De hecho, aquí abajo dice, bueno, aquí se cagan porque dicen, observa el recorrido que hace el sol en el cielo durante el día. Aquí ya se están cagando porque están hablando propiamente que el sol hace un recorrido. Abajo asimismo dice, el sol en su recorrido ilumina el cielo. Ahí están las imágenes. Entonces lo que trato de decir es que la escuela es la encargada de lavar el cerebro de las personas desde que son niños. Aquí está el sol sale, se pone en el cenit, luego se mueve y nosotros vemos un trayecto que hace el sol, pero no, lo que ellos tratan de decir es que aquí es la Tierra la que se mueve y no lo que vemos.
O sea, la observación, la realidad observable pasa a ser la realidad que la versión oficial te da. Ahora, está bien, porque todos tienen derecho a formular una hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis aquí es que no es el astro el que se mueve, sino la Tierra. Entonces, tengo derecho a investigar si esa ya llamada teoría, porque es ya llamada una teoría de la Tierra esférica o teoría heliocéntrica, yo tengo derecho a investigar si esta Tierra se está moviendo. Ahora, desde ya les voy a decir que no existe evidencia que demuestre que la Tierra se mueve, más bien existe evidencia de lo contrario, que lo que se mueve son los astros y que la Tierra está quieta. Ahora, voy a dejarlos con un video de los hermanos Barea que me ahorra toda la explicación, y porque yo soy muy malo para la explicación. Entonces aquí los dejo. Hola compañeros, hoy hacemos un nuevo vídeo en el que queremos aportar otro experimento más a la larga lista ya de intentos por detectar el movimiento de la Tierra, y el cual, como no podía ser de otra forma, también fracasó. Es el experimento de Troughton-Noble, llevado a cabo sobre el 1901. Pero recordemos antes algunos de ellos, y si bien aquí solo los citamos, invitamos a que cada uno los busque, analice y saque sus propias conclusiones. En 1871 tuvo lugar el famoso experimento conocido como la falla de Airy, cuyo título de falla se debe precisamente a que resultó fallido ese intento por demostrar el movimiento de la Tierra. Lo llevó a cabo el astrónomo de la época, George Airy, si bien el experimento había sido ya sugerido mucho antes, en 1730, por el jesuita Rudolf Bošković, en aquella época consejero del Papa en asuntos matemáticos astronómicos y defensor, claro, del modelo heliocéntrico que había sido creado por la misma Iglesia Católica. El experimento se basa en medir cómo llegaba la luz de una estrella a través de dos telescopios, uno con aire y otro con agua, y dio como resultado que el telescopio no tiene que inclinarse más cuando éste es rellenado con agua, demostrando así que era la luz que entra la que se movía a través de un telescopio fijo en una Tierra estacionaria. Por cierto, al parecer a Airy, en su conclusión del estudio, se le olvidó mencionar que todo ello demostraba que la Tierra estaba estacionaria. En 1887 encontramos el más famoso experimento de física realizado, el de Michelson y Morley, quienes pretendían detectar el movimiento de la Tierra o la existencia del éter según se vea, a través de un interferómetro muy estable y sensible, con espejos, una piscina de mercurio, haces de luz. Pero el experimento también les dio negativo y no obtuvieron el patrón de interferencia buscado, con el retraso de esos haces de luz. El resultado fue alarmante para toda la comunidad científica, y ellos mismos, y muy a su pesar, creyeron haber fracasado. Claro que era porque no barajaron la posibilidad de que diera negativo porque la Tierra estaba inmóvil. En 1913, Sagnac también hizo un experimento con un interferómetro, intentando encontrar un patrón de interferencia con dos haces de luz encerrados en un circuito, donde uno viaja en dirección contraria al otro, y es sometido a un giro. Tal y como nos explica el profesor Juan Carlos Gorostizábal en su libro, Sagnac, al realizar su experimento, encuentra, en efecto, que el rayo que viaja hacia los espejos que se alejan tarda más en llegar que el rayo que viaja hacia los espejos que se acercan. No aprecia en los resultados, sin embargo, una velocidad de giro para la Tierra, por lo que cataloga a su propio experimento como nulo, al igual que el de Michelson-Morley. Aunque Sagnac no fue consciente de ello, acababa de encontrar un resultado que contradecía a la teoría de la relatividad. Un rayo de luz viaja a más velocidad que otro rayo, medidos ambos en un mismo sistema. En 1925, de nuevo Michelson lo intentó, esta vez con Gale, con un interferómetro de anillo. Según concluyeron Michelson y Gale, el experimento es compatible tanto con la idea del éter estacionario como con la relatividad especial. Una vez más se olvidaron de tener en cuenta la posibilidad de una Tierra estacionaria. Y en medio de todos estos intentos fallidos de la ciencia para detectar el movimiento de la Tierra, encontramos también, entre 1901 y 1903, a esos dos científicos llamados Troughton y Noble, que obtuvieron idéntico resultado nulo para detectar ese movimiento de la Tierra buscado. Usaron esta vez un capacitor suspendido de una placa paralela, que se mantiene mediante una fibra de torsión fina y se carga.
Este experimento fue reproducido posteriormente y con mayor sensibilidad, nos dicen, por Rudolf Tomaszek en 1925 y 1926, así como por otros científicos, siempre resultando nulo. Y como es de ver, claro, lo asocian siempre al principio de la relatividad. Todos estos experimentos, que lo que prueban es la quietud de la Tierra, son utilizados por los científicos oficialistas para decir que son prueba de la teoría de la relatividad especial de Einstein, la cual, entre otras cosas, como doblar el tiempo y el espacio, se basa también en que la velocidad de la luz es constante, con independencia de la velocidad relativa del observador, hecho que queda contradicho con el experimento de Sagnac antes mencionado. La cruda realidad de todo esto es que no hay movimiento de la Tierra. Sin embargo, no se mueve, como titularon Juan Carlos Gorostizábal y Milenko a su libro. La ciencia oficial, ante todos estos resultados, prefiere descartar al éter y quedarse con su idea teórica de que la Tierra sí se mueve, y ampararse en la absurdidad de un universo en expansión donde la velocidad de la luz es constante. ¿Por qué no optar por una Tierra inmóvil, que esté quieta? Pues porque ello implicaría replantearse muchísimas cosas y de una forma muy profunda, a muchos niveles, espirituales, cosmológicos, históricos, científicos, económicos y hasta políticos. Y es algo en lo que han invertido mucho tiempo y dinero en ocultarnos en los últimos 500 años sobre todo. No quiero olvidarme de citar al propio Einstein, para aquellos que tanto lo veneran, cuando en 1938 decía que la lucha tan violenta en los primeros tiempos de la ciencia entre los puntos de Ptolomeo, geocentrista, y Copérnico, heliocéntrico, sería entonces completamente sin sentido. Cualquiera de los dos sistemas de coordenadas podría utilizarse con igual justificación. También el propio Newton, en la carta que escribió a su amigo Belday, dice: es inconcebible que materia bruta inanimada actúe sobre y afecte otra materia sin contacto mutuo, como tendrá que hacerlo si la gravitación es esencial e inherente en ella. Y esto es una razón por la que expresé mi deseo de que no se me adscribiese a mí la gravedad innata. El que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de forma que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin la mediación de ninguna otra causa, por y a través de la cual pueda transmitirse de uno u otro la acción o fuerza de ellos. Es para mí un absurdo tan grande que no creo que pueda caer nunca en él ninguna persona que tenga alguna competencia para pensar en materias filosóficas. Otra frase, esta vez de Galileo Galilei: ahora ya os diré que todas las cosas que explicaba en mi trabajo, entre estas el movimiento de la Tierra, a tal punto dependen unas de otras, que basta saber que una es falsa para darse cuenta de que todas las razones de las cuales me he servido no tienen valor alguno. Jean Becquerel dijo también: nunca se ha conseguido en el experimento de Michelson ningún corrimiento de las franjas en ninguna época del año. Todo resulta como si la Tierra estuviera inmóvil. El desacuerdo entre el experimento y la teoría es brutal. Fernand Crombet, en su libro, nos dice que podían ser al menos 4 los motivos por los que el experimento de Michelson no pudo demostrar que la Tierra da vueltas. 1. Que el aparato estuviera mal concebido. 2. Que el experimento hubiera sido mal interpretado. 3. Que el corrimiento fuera inferior a lo que podía medir ese aparato. Y 4. Que la Tierra no se mueva. En 1937 se publicaba en las páginas 50, 58 y 59 del Observational Approach to Cosmology: tal condición podría implicar que nosotros estamos ocupando una posición única en el universo, análogo, en algún sentido, al antiguo concepto de una Tierra central. No se puede demostrar la falsedad de esa hipótesis, pero es rechazable y únicamente podría ser aceptada como último recurso. Así que nosotros desdeñamos esa posibilidad. Llegar a la conclusión de una localización privilegiada para nuestra Tierra debe ser evitada a toda costa. Tal posición favorecida es intolerable. De esta manera, con la intención de restaurar la homogeneidad y escapar del horror de una posición única, el universo debe ser compensado por una curvatura espacial. Mircea Eliade, filósofo, dejó dicho: un resultado sumamente sorprendente de los estudios contemporáneos ha sido el descubrimiento del papel que la magia y el esoterismo hermético han tenido no solo en el Renacimiento italiano, sino también en el triunfo de la nueva astronomía de Copérnico, o sea, en la teoría heliocéntrica del sistema solar. Si Giordano Bruno saludó con entusiasmo los descubrimientos de Copérnico, fue porque para Giordano Bruno
El heliocentrismo tenía un profundo significado religioso y mágico. Durante su permanencia en Inglaterra, Bruno profetizó el inminente regreso de la religión egipcia, como está descrita en el Asclepio, el famoso texto hermético. Y no hay más que ver los obeliscos en todas las ciudades del mundo o las pirámides impresas hasta en el billete del dólar, por ejemplo. El propio Einstein dijo: desde que los matemáticos se han apoderado de la relatividad, yo mismo ya no la comprendo. Y sobre la posibilidad de que la Tierra sea estacionaria, James Coleman, presidente del Departamento de Física del American International College de Springfield, Massachusetts, en su obra Relativity for the Layman dice: tal idea no fue tomada en serio, porque significaba que nuestra Tierra ocupa efectivamente una posición privilegiada en el universo, mientras todos los demás cuerpos celestes le rendían el homenaje de gravitar en torno a ella. Y no quiero aquí olvidarme también de mencionar, a raíz del manipulador y patético documental de Netflix, Behind the Curve, en español titulado Tan plano como tu encefalograma, en alusión a la patética canción que protagonizaron los youtubers millennials oficialistas científicos, que en ese supuesto experimento que muestra el documental, vamos a creernos que lo hicieron, usaron un giróscopo láser, con el cual en todo caso comprobaron el arrastre en el éter de la luz de las estrellas que se mueven arriba nuestro a razón de 15 grados por hora, tal y como podemos ver de forma empírica cada noche cualquiera de nosotros, y basta con un simple planisferio para entenderlo y darnos cuenta. Pero si ese experimento lo hicieran con un giroscopio mecánico, no detectarían ni el más mínimo movimiento de la Tierra. La realidad es que no existe ningún experimento que pruebe movimiento alguno. De lo contrario, alguien habría ya reclamado los $50.000 que Gregory Goldberg ofrece desde el año 2008, a quien le aporte una sola prueba, por no hablar de que se llevaría automáticamente el Nobel de Física, seguro. Por mucho que les pese, los astrónomos actuales han perdido el contacto con la realidad física que les rodea, y se han refugiado en lo invisible, lo que no puede comprobarse, para explicar la realidad que percibimos. Y no tienen ningún experimento empírico con instrumental mecánico que demuestre ninguno de los movimientos de la Tierra, que sería la base de cualquier constructo o modelo que quieran imponernos. Lo más cercano tenemos nuestra estrella, que es el Sol, y una serie de planetas y asteroides y cometas que estamos todos alrededor del Sol. ¿Y hay muchos sistemas solares en la Vía Láctea? Y aproximadamente entre 100 y 200.000 millones. Sí. Dale. Sí, no, ¿De no sistemas solares? Bueno, o sea, de estrellas. Algunas tendrán planetas, otras no. Es muy difícil ver los planetas. ¿Me repetís la cifra aproximada? Sí, entre 100 y 200.000 millones, probablemente 200.000 millones. Solo en nuestra galaxia, y hay unas 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Sí, es desasosegante la poca importancia que tenemos para el universo, ¿no? Y no quiero estirar más el vídeo introduciendo otros cuestionamientos y falacias del modelo oficial, como podrían ser el nulo cambio de paralaje de las estrellas a lo largo de los años, ni cómo justifica la expansión del universo a través de la relación entre el desplazamiento al rojo y la distancia, lo cual refutan múltiples científicos y astrónomos, como por ejemplo Alton Harp, por no hablar de la imposibilidad de doblar el tiempo y el espacio, como proponen y afirman. En primer lugar, que dicen ciencia, pero no presentan a la ciencia qué es la ciencia, sino que para hacerla más atractivo presentan curiosidades sobre la ciencia. ¿Te das cuenta? ¿Sabía usted que un agujero negro se puede comer toda una galaxia? Se pasa como curiosidades estúpidas de circo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los textos sobre la ciencia? Le describen algo que no existe. Porque yo digo, si yo fuera un chico de 17 años y abre una de esas enciclopedias y le están diciendo esto es la ciencia, lo están embaucando. Y comprendido todo esto, podemos inferir que lo único que le queda o le quedaba al modelo astronómico actual es el principio de autoridad. Un principio de autoridad que ante estos experimentos nulos no se sostiene y en el cual la ciencia no debería basarse ni abrazar. Un principio de autoridad aplicado en las adoctrinadoras universidades dirigidas por los mismos jesuitas y eugenistas de siempre que fundaron la UNESCO, para así imponer su modelo oficial y de pensamiento único, al más puro estilo 1984, que persigue, reprime y censura a quienes lo cuestionan, como estamos viendo día a día.
y un principio de autoridad amparado también en agencias espaciales multimillonarias, a las cuales nadie tiene acceso real, y el cual se desmorona por sí solo cuando se analizan mínimamente las imágenes que nos muestran, con imágenes hechas por computadora, con evidentes cables y arneses con los que pretenden simular la gravedad, con burbujas que se les escapan en el espacio, vídeos montados delante de pantallas con fondos verdes y un largo etcétera, por no hablar de las imágenes de la supuesta llegada a la Luna hace ahora 50 años. Véanlas, por favor, dejaremos unas cuantas en la canción final. Nosotros por nuestra parte, y mientras nos dejen, seguiremos investigando y rebuscando para esclarecer la historia y la verdad, porque la censura y los ataques cada vez se recrudecen más, y ya los tenemos aquí mismo. Solo decir una cosa, ya habéis perdido. El ataque a la libertad de expresión y opinión, la censura y la prohibición no son más que el reflejo de vuestra derrota. Destacar también que en el libro de Copérnico que presuntamente revolucionó la historia, La revolución de las esferas celestes, y que fue publicado posteriormente a su fallecimiento en 1543, y que estaba dedicado al Papa Pablo III de la familia Farnesio, incluía un valioso prólogo escrito por Andreas Osiander, que se había encargado de su edición, y que además de ser astrónomo profesional, era el teólogo de Lutero, prólogo en el cual se sostiene lo siguiente. Es propio del astrónomo examinar la historia de los movimientos celestes a través de una diligente y concienzuda observación, y luego idear o imaginar causas o hipótesis de ellos, ya que de ninguna manera podrán alcanzar las verdaderas. Pues no es necesario que esas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera verosímiles, sino que es suficiente una sola cosa, que proporcionen un cálculo de acuerdo con las observaciones. Y si inventas algunas, de ninguna manera lo hace a fin de convencer a alguien de que sean reales, sino tan solo para fundamentar un cálculo exacto. Ahora bien, puesto que a veces se ofrecen diferentes hipótesis del mismo movimiento, el astrónomo adoptará la que resulte más fácil de comprender, y que nadie, en lo que a las hipótesis se refiere, espere de la astronomía nada cierto, ya que ella no pretende nada semejante. Lo están embaucando.